No contaba nada de su auténtico proyecto, es decir, Guardaba, bueno, muy bien, vale, usted quiere ir allí, dice que va a haber tierras y que va a venir con mucho oro. ¿Esto por qué lo dice? Unos dicen que hasta el 70% de la plata que existía en todo el planeta. Y a uno le preguntan quién descubrió América, directamente Cristóbal Colón. No, Cristóbal Colón no, Cristóbal Colón y los pinzones. Yo me pregunto también cómo hacían los piratas para encontrar los barcos españoles. La primera constitución de muchos estados de los Estados Unidos no va a ser la de Jefferson, va a ser la Pepa de 1802. Pero es que los portugueses además nos ocultan otro dato, que es que 4 meses antes, 3 meses antes, ha llegado alguien al Brasil antes que Pedro Álvarez Cabral. Esos cuadros que nos muestran a Colón llegando a las Indias en el descubrimiento, una serie de frailes que le acompañan, no es real. Hay autores que dicen que la Niña es el barco más importante de la historia. Y el tío va y llega por el único puerto de toda Europa por el que no debía llegar. Y hay que pagar unos impuestos, unos aranceles, como estos famosos que ahora nos quiere imponer el señor Trump. Esto es terrible, a ver dónde acaba esta aventura. Seguramente acabará en el cielo o en el infierno, lo que le correspondiera. Yo les digo a ellos, dejar de cobrar subvenciones, poner un poquito de vuestro dinero, coger buenos temas, que los tenéis aquí, y os vais a forrar. Y no va a hacer falta que el Estado os subvencione. Vais a empezar a haceros ricos por vosotros mismos. Sin los pinzones, Cristóbal Colón no habría escrito su nombre en la historia. No lo habría hecho de ninguna de las maneras. Bueno, pues buenas tardes a todos y damos la bienvenida a nuestro programa a don Luis Antequera, que ha hecho el favor de recibirnos en su casa. El favor es el que me hacéis vosotros viniendo a casa. Nada, Se trata de difundir y es un placer teneros en casa. Sí, señor. Y bueno, pues para presentarlo a nuestra audiencia, decir que es escritor y periodista, autor de 10 libros, entre los cuales podemos destacar los que tenemos aquí en la imagen: Historia desconocida del descubrimiento de América, En busca de la nueva ruta de la seda, y este de aquí, Historia desconocida de la pasión de Cristo. Entre muchos otros, ¿no? Porque hasta 10, ya, Edu. hasta 10. Otro que es la continuación de la historia desconocida de la pasión de Cristo, que es Crucifixión. Pero luego Jesús en el Corán, por ejemplo, que fue mi primer libro. Es apasionante el tema de la presencia de Jesús en el Corán. El cristianismo desvelado, una respuesta en clave histórica a las cuestiones que se puede plantear un cristiano, pero en clave histórica. Todo lo que escribo yo siempre en clave histórica. Hay otro que se llama, que me es muy querido, este me lo he autoeditado, que son los pirulismos, que son una serie de aforismos que vengo haciendo desde que tengo 18 años, cosa que hacemos todos, porque a todos nos sale alguna frase más o menos bonita, más o menos brillante a lo largo de nuestra vida, pero yo he tenido el buen tino, que no han tenido todos, de irlos recopilando desde los 18 años. La primera frase fue, lo único permanente de la vida es la permanente situación de provisionalidad en la que vivimos. Ese fue el primero. Y desde ahí, pues deben ir ya 1500 o 2000, recopilados en un libro y en un segundo que espero publicar en breve. O sea, que ya no solo la historia, sino también el pensamiento, la literatura. Sí, claro, por supuesto. Hay que pensar. Hay que pensar. Cosa que no siempre hacemos. Sí, señor. Bueno, y hoy te tenemos aquí, pues para que nos hables y nos des luces sobre un periodo de nuestra historia, de nuestro país, donde se dieron lugar unas grandes gestas y tuvieron un papel protagonista grandes personajes que han dejado huella, ¿no? Sí. Ya no solo en España, sino en la historia universal. Sí, insuficientemente conocidos, por desgracia, diría que casi nulamente conocidos, para la importancia que han tenido, que son los hermanos Pinzones, y todos los eventos que podemos analizar en el entorno de la biografía de estos tres hermanos de los que vamos a hablar. Podríamos decir que todo esto de lo que vamos a hablar abarca desde el año 1475 hasta el año 1508, 1509, que es cuando se desenvuelven estos personajes en la historia. Hay mucho que contar de ellos, ya lo creo que sí. Bueno, pues vamos ya al tema. Entonces, perfecto. Si te parece. Muy bien. Así, para empezar y romper el hielo sobre ya los hermanos Pinzones, yo quería preguntarte, don Luis, ¿por qué hablar de los hermanos Pinzones hoy? ¿Qué interés tienen para nosotros en la actualidad? Bueno, es que aunque, como he dicho,
se conoce, son muy poco populares en la historia. Sí se conoce su biografía, sí conocemos lo que hicieron, pero no son suficientemente populares. Si a uno le preguntan quién descubrió América, directamente Cristóbal Colón. No, Cristóbal Colón no, Cristóbal Colón y los pinzones. Sin los pinzones no habría habido descubrimiento de América, te lo digo ya con esta categoría, con esta seguridad en mí mismo, son absolutamente imprescindibles para el descubrimiento de América. Cristóbal Colón no habría ido a ningún sitio sin ellos, son absolutamente imprescindibles. Entonces, quiero decir, pues, y es que el descubrimiento de América es el final de la Edad Media, es el principio de la Edad Moderna, es el descubrimiento de América y todos los descubrimientos que se producen en el entorno del de América representan el conocimiento del 60% del planeta Tierra. Parece mentira, esto lo digo yo mucho en mis charlas, que hayamos podido llegar hasta el año 1492 conociendo apenas un 40% del alcance del planeta Tierra. Y eso en Europa, porque si hablamos de los americanos, a los que siempre olvidamos, los americanos tienen un conocimiento del mundo que en el caso de muchos de ellos no abarca más allá de 20 kilómetros a la redonda. Y si hablamos de las principales civilizaciones americanas, de los principales imperios, los mayas, los aztecas, los incaicos, sobre todo los incaicos, que son los que tienen un alcance territorial más grande, porque el imperio incaico tiene 2,5 millones de extensión. Que iba recorriendo la cordillera andina. Efectivamente, la cordillera andina, además, desde la parte norte de Chile, y desenvolviéndose todo por lo que es Perú, por lo que es Ecuador, llegando incluso, si se quiere, a Colombia, pero poco más. Es decir, siempre digo que los incas conocían el Pacífico y los aztecas conocían el Atlántico, pero ni los aztecas conocían el Pacífico ni los incas conocían el Atlántico. Y entre sí... Y entre sí tampoco. O sea, que es que realmente, volviendo a lo que era el inicio de esta cuestión, se llega a 1492 con un conocimiento del planeta Tierra que es muy pobre. Muy pobre. Los europeos que más conocen del planeta Tierra, estamos hablando de un 40% del planeta Tierra. Entonces, que el planeta Tierra llegue a ser conocido en el 100% de su extensión, se lo debemos en buena medida a los hermanos Pinzones. Es impresionante. Los hermanos Pinzanos y ese proceso que ellos desencadenan, que va a ser un proceso largo al que yo pongo límite en 1565. Luego se sigue desenvolviendo y desarrollando, pero yo hablo de los grandes descubrimientos españoles desde el 1492 hasta el 1565, son absolutamente imprescindibles y son los que hacen que la humanidad conozca el 100% del planeta Tierra. Una serie de españoles que se ponen a trabajar en 1492, que siguen trabajando hasta 1565 y que son los verdaderos protagonistas, los verdaderos responsables de que la Tierra la conozcamos como la conocemos hoy. Impresionante. La labor española en la historia es impresionante. Y los Pinzones la desencadenan. Entonces, además de ser una gesta de su momento, ¿puede decirse que tiene eso alguna lección o enseñanza, sin caer tampoco aquí en anacronismos, ¿no? Pero que pueda tener alguna lección o enseñanza para los tiempos actuales, más allá de hacer quizá una justicia histórica de reconocimiento de su valentía? Sí, todo. Primero estamos hablando, que es lo principal, lo que da pie a todo, lo que pone base a todo, de los descubrimientos geográficos. Pero es que esos descubrimientos geográficos fueron acompañados de un montón de comportamientos, de un montón de procesos desencadenados también por los españoles de la máxima importancia. Estamos hablando de la Escuela de Salamanca con todas sus aportaciones de tipo filosófico, estamos hablando de la expansión de la lengua española para convertirse en aquel momento en la lengua más importante del mundo. Estamos hablando de tantos descubrimientos de tipo científico que también fueron desencadenados por esta irrupción de España en la historia. Estamos hablando de la evangelización más importante que se produce en la historia, porque hasta que se comienza este proceso de evangelización americana, que lo van a llevar a cabo principalmente misioneros españoles, y con ellos otros misioneros, pero que van siempre de la mano de los españoles, en los barcos españoles, bajo la tutela de la corona española, y que además son minoritarios, estaban un 5, un 10% de misioneros que no son españoles, el otro 90%, pero incluso en la parte portuguesa, en la parte del Brasil, en la parte asiática. No olvidemos que el patrón de los misioneros es San Francisco Javier, que misiona en Asia.
misiona en la India, misiona en Goa, misiona en Japón, quiere misionar en China. Todo esto es un proceso bestial, brutal, que viene desencadenado en estos años por la corona española y por una serie de protagonistas que son todos españoles. Es fantástico, es realmente imperdonable que hayamos olvidado con la ligereza que lo hemos hecho todos los historiadores esta irrupción de España en la historia y particularmente los españoles. No es solo el proceso geográfico, que es el que da lugar a todo, el proceso inicial, el iniciático, el que lo desencadena, sino esos siglos de oro españoles, en la literatura también, en todas las artes. Es que el gran compositor del Renacimiento es una vez más un español, es Tomás Luis de Victoria. Es que en todo, es decir, la irrupción de España en estos siglos, XVI, XVII y XVIII, es completa. Son 300 años de ejercer el liderazgo, de ejercer el patronazgo en todos los campos del saber. Solo voy a dar un dato para que sepamos de lo que estamos hablando. Estados Unidos lleva siendo la primera potencia del mundo 80 años, desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Si se quiere, se puede ampliar un poquito más al final de la Primera Guerra Mundial, pero básicamente la Segunda Guerra Mundial. 80 años de liderazgo de los Estados Unidos. España ejerció el liderazgo a todos los niveles, en todos los campos, durante 300 años, desde 1492 hasta el primer cuarto de siglo del siglo XIX, porque el Imperio Español, otra cosa que desconocemos, llega incólume a los primeros años del siglo XIX. No es una decadencia más o menos progresiva, paulatina, que ya al 1810, 1820 llega una quinta parte del imperio. No, llega incólume, intocado, completo. Es más, el momento de mayor expansión territorial del Imperio Español se produce en el 1790-1800 y empieza la decadencia en el 1810, 1820. Eso tampoco lo tenemos interiorizado y nos creemos que ya en el siglo XVIII España no es nadie. No. En el siglo XVIII, 2/3 de los Estados Unidos, desde el Mississippi hasta el Pacífico, 2/3 de los Estados Unidos son españoles. La primera constitución de muchos estados de los Estados Unidos no va a ser la de Jefferson, va a ser la Pepa de 1812. La primera lengua de muchos estados de los Estados Unidos va a ser el español. La primera abolición de la esclavitud en los Estados Unidos no es la de 1863-65 de Abraham Lincoln, en 2 fases. 1863 para los estados derrotados, 1865 cuando finalmente se emite la 13ª enmienda de la Constitución norteamericana. No, la primera abolición de la esclavitud en Estados Unidos la pronuncia Carlos II, el gran rey español, Carlos II, mal llamado el hechizado, y va a estar en vigor en la Florida y en todos los Estados Unidos de una manera indirecta, porque Carlos II lo que invita precisamente a todos los esclavos de las colonias norteamericanas de los ingleses es a que se escapen de esas colonias, se instalen en la Florida y así consigan su libertad. Así que todo esto hay que saberlo. No, Abraham Lincoln no pronuncia la primera abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Más de un siglo antes, casi 2 siglos antes, ha habido un pronunciamiento de abolición de la esclavitud en lo que hoy día es el territorio de los Estados Unidos, de Norteamérica. Muy interesante. Y decimos que todo esto empezó gracias a los pinzones. A Cristóbal Colón, naturalmente. No se trata aquí tampoco de decir que Cristóbal Colón es un personaje que no existió en la historia, no, Cristóbal Colón, pero con los pinzones. Sin los pinzones, Cristóbal Colón no habría escrito su nombre en la historia. No lo habría hecho de ninguna de las maneras. No veo otra manera. Tuvo que cruzarse, gracias a la labor de un fraile, Juan Pérez, el fray Juan Pérez, tuvo que cruzarse con los pinzones para que esta aventura fuera posible. De otra manera no lo habría sido. No había en ningún otro lugar de Europa, tampoco de España, unos personajes en los que podamos pensar que en contacto con Cristóbal Colón hubieran podido hacer realidad su sueño.
tuvieron que ser los Pinzones, en Palos de la Frontera, en el sur de España, en la parte más occidental de Andalucía, los que hicieran posible ese sueño de Cristóbal Colón. Bueno, pues hablemos ya de, Sí, de señor. los hermanos Pinzones. Sí, señor. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Claro. Bueno, la familia Pinzón parece que tiene sus orígenes más remotos en el norte de España. Se habla de la parte de Santander, se habla de la parte de Huesca, pero bueno, en todo caso se instalan desde tiempos remotos precisamente en Palos de la Frontera. Allí son los grandes amos de la situación. Los hermanos Pinzón efectivamente se dedican en todo momento a la mar, es posible que pescaran, pero sobre todo comercian. Son gente muy importante, como digo, en esa parte occidental del sur de España, que es Andalucía, en contacto tanto con el reino de Portugal como con el reino de España. En un primer momento voy a decirlo con la palabra que van a reconocer mejor nuestros oyentes, pero luego utilizaré la palabra que realmente es aplicable al caso. Son piratas, es decir, la familia Pinzón ejerce la piratería, son corsarios, en realidad es el corso lo que ejercen, porque en toda esa zona se practica mucho el corso, es decir, es comerciar y enriquecerse sin bandera, sin una bandera nacional que les ampara, simplemente con sus barcos, buscando los tesoros, capturando otros barcos, atacando otros barcos. Esto había corsarios portugueses, había corsarios españoles, todos estos operando en la zona de África, que se conocía, que ten en cuenta que hacia el 1480 y tantos, Bartolomé Díaz, un marino portugués, llega al sur de África, al Cabo de Buena Esperanza. En 1498, incluso ya descubierta América, Vasco da Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza y ya arrampla hacia la parte de Asia, hacia la parte de la India, incluso cruza la India, llegan a las Molucas. Todo esto es 1498, incluso con posterioridad al descubrimiento de América. Pero en este momento de la historia, que va a tener un momento final en 1479, y te voy a explicar por qué. Pero en todos los años previos al año 1479, lo que existe en la zona es el corso. Se va a África, se capturan esclavos, se buscan yacimientos de oro, unos barcos atacan a otros barcos, españoles, portugueses. ¿Por qué digo que todo esto termina en el año 1479? Porque termina la guerra entre españoles y portugueses. Una guerra entre españoles y portugueses, definitiva, importantísima para la historia de España, de Portugal y del mundo, que termina con el Tratado de Alcáçovas, que luego se va a renovar, se va a ratificar en Toledo, por lo cual muchas personas lo llaman Alcáçovas Toledo. En 1479 pone punto final a esta guerra entre españoles y portugueses. ¿Qué es lo que se dirimía en esa guerra? Se dirimía si la reina de Portugal iba a ser una u otra y si la reina de Castilla iba a ser una u otra. Es Juana la Beltraneja, posiblemente hija de Enrique IV, pero en todo caso siempre nos queda la sospecha de que pudiera ser hija de Beltrán de la Cueva, y es una duda que nunca resolveremos, querido Óscar, y es una pena, porque el cadáver de Juana la Beltraneja ha desaparecido. Estuvo enterrada en Lisboa, pero el terremoto de Lisboa removió todos aquellos terrenos del siglo XVIII, efectivamente, y entonces el cadáver desapareció. Es una pena, porque de haber tenido ese cadáver se habrían resuelto tantas dudas. Es decir, que Isabel la Católica fue una gran reina de Castilla, eso no lo va a discutir nadie, pero siempre nos queda esa duda de si la reina, desde el punto de vista dinástico, debería haber sido ella, o Juana la Beltraneja, en el caso de que hubiera sido hija de Enrique IV. Así que esa duda ya nos quedará para siempre hasta que una nueva ciencia nos posibilite medios de investigar las cosas de otra manera, ¿no? Como la genética. Yo digo que la genética va a dar muchas sorpresas en la historia. Podría haber dado esta sorpresa. Diciendo, mira, la reina auténtica de Castilla era Juana la Beltraneja, porque no era la Beltraneja, era la hija de Enrique IV. Juana Beltraneja está casada con el rey de Portugal, Juan II. Juan II hace valer los derechos de Juana la Beltraneja sobre el trono de Castilla. Por el contrario, Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, con su aliado aragonés, es decir, pues su marido, su propio marido, Fernando V de Castilla, segundo de Aragón, pues hace valer los derechos al trono de Castilla, precisamente de Isabel la Católica. Porque Isabel era hermana de Enrique IV. Efectivamente, y no siendo hija Juana la Beltraneja, pues la heredera legítima sí era ella.
La guerra va a terminar, vamos a decir, que en tablas, de alguna manera, y se queda la Beltraneja como reina, porque también, es decir, todo esto podría haber dado lugar a que el rey de Castilla hubiera sido el rey de Portugal, también la reina de Castilla, reina de Portugal. Eso es lo que habría posibilitado una victoria de Isabel la Católica. Queda una especie de tablas. Juana Beltraneja se queda como reina de Portugal, con su marido, naturalmente, que es el rey titular, Juan II, pero por otro lado en Castilla se queda Isabel la Católica como reina de Castilla. En esta guerra se habla muy poquito de una batalla crucial, Óscar, muy poquito. No he oído a nadie hablar del tema como te lo voy a revelar a ti en este momento. Es la batalla de Guinea, una batalla que tiene lugar en África. Tenemos la barriguita, la panza esa de África, y justo ahí donde dobla África hacia el sur, que todo eso está sin explorar en estos momentos, lo último que han explorado los portugueses, ahí se produce una batalla de Guinea. Esta batalla de Guinea se produce porque hay unos yacimientos de oro importantes que ambicionan tanto castellanos como portugueses. Se enfrentan allí y se produce la victoria de Portugal, la bienaventurada y maravillosa y no sé cómo decirte, victoria de los portugueses sobre los castellanos. Porque si Castilla hubiera ganado en esa batalla, los roles seguramente se habrían invertido. Es decir, la ruta hacia las Molucas, hacia las Indias, la habría hecho Castilla. Por el Cabo de Buena Esperanza. Exactamente, le habría sido dado a Castilla el seguir la exploración hasta el Cabo de Buena Esperanza, luego cruzar el Índico, luego la India y luego llegar a las Molucas, y seguramente a Portugal le habría quedado la desagradable tarea, porque era desagradable, de tener que investigar las rutas occidentales y llegar a las Molucas por la otra parte de la tierra. Pero afortunadamente para nuestra historia española, fíjate lo que es curioso, ¿no? Una derrota que es absolutamente providencial para Castilla, porque gracias a eso Castilla se ve obligada a desentenderse de la ruta fácil, que es la ruta africana, ya conocida exactamente, y la fácil, porque esa ruta se hace bordeando. Exacto, lo que se llama navegación de cabotaje. Pero al perder Castilla esa batalla, se ve obligada a explorar la otra ruta, la difícil, la que te obliga a abandonar la navegación de cabotaje, la que tienes que hacer contra el mar, sin tierra a la vista, arriesgadísima, peligrosa, pero que va a propiciar la gran hazaña española de la historia. Así que ninguna derrota tan deseable, tan maravillosa para la historia de España como esa que se produce en la batalla de Guinea frente a los portugueses. Y me decías que con el Tratado de Alcáçovas sí. se ponía fin al corso. Sí, efectivamente. Retomemos, hablemos de los pinzones. Claro, desde ese momento ya hay un acuerdo de paz entre españoles y portugueses. Los barcos españoles ya no pueden atacar a los portugueses no pueden atacar a los españoles. Se acaba la actividad de corso que llevaban a cabo estos piratas, estos corsarios, que eran los hermanos Pinzón. Se quedan sin negocio. Se quedan sin negocio. Pero es que además da lugar a otro hecho no poco importante. Esa famosa multa que le ponen los reyes católicos a Palos de la Frontera. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pinzones siguen atacando a los barcos portugueses. Y eso produce la indignación de los reyes católicos. Oye, que hemos firmado la paz, que esto no se puede hacer. Y les ponen una multa muy importante, que se va a pagar, que la van a pagar los pinzones, precisamente aportando esos dos barcos providenciales maravillosos, que serán los que finalmente llegan a América, la Pinta y la Niña. Son propiedad de ellos, y ellos los aportan a esta expedición en pago de la multa que les habían impuesto los reyes católicos por seguir ejerciendo el corso cuando ya no podían ejercerlo. El tercer barco, la Santa María, es propiedad de Juan de la Cosa, tiene una historia completamente distinta, se bota, se fabrica, vamos a decirlo así, por la parte del puerto de Santa María, y es propiedad de Juan de la Cosa, que es un navegante, que es un marino cántabro, de la parte norte de España, porque, ojo, los cántabros tenían un conocimiento de la fabricación de barcos absolutamente increíble. La Marina Española nace en la parte de Santander. El almirante Bonifaz, que es uno de los, que es el conquistador por agua de la ciudad de Sevilla, mientras Fernando III ataca la ciudad de Sevilla por tierra,
y se encuentran allí la primera operación anfibia de la historia, que se hace con un ejército de tierra y con un ejército... Esos barcos, votados por el almirante Bonifaz, Ramón de Bonifaz, están construidos... Gran desconocido el almirante Bonifaz. Otro gran desconocido. Si es que la historia española es la de los desconocidos. Es decir, hace falta que la descubramos, que la pongamos en valor, y no te puedes imaginar la cantidad de películas que va a producir eso, cuando primero, por un lado, Hollywood se interese por ella, y por otro lado, los cineastas españoles pues empujen un poquito y dejen de hacer el Canelo y dejen de hacer el idiota con estas películas tan malísimas con las que nos llevan obsequiando ya nada menos que medio siglo, y se fijen en la historia española y empiecen a hacer películas buenas que las van a vender en el extranjero. O sea que yo les digo a ellos, dejar de cobrar subvenciones, poner un poquito de vuestro dinero, coger buenos temas, que los tenéis aquí, haced buenas películas con buenos actores, con buenos directores, y os vais a forrar. Y no va a hacer falta que el Estado os subvencione. Vais a empezar a haceros ricos por vosotros mismos. No a partir de subvenciones, sino vendiendo entradas, que es como los cineastas tienen que ganar dinero. No, pues ahí queda el mensaje. Ahí queda el mensaje, sí, a todos nuestros directores, cineastas españoles, que no saben lo que tienen, no saben el tesoro que tienen dentro y que podrían explotar. Sí, señor. No, pues retomando el almirante Bonifaz, sí, que colabora en la conquista de Sevilla por mar. Por cierto, en el año 1249, que es muy divertido el año porque es lo mismo de 1492, pero con las cifras alteradas. 1249 se conquista Sevilla, 48-49, y 1492 es el descubrimiento de América. Curioso, muy curioso. Bueno, pues entonces los hermanos Pinzones pagan la multa en especie con esos barcos, la Pinta y la Niña, que se unen a la Santa María en esta nueva empresa que Colón presenta a los Reyes Católicos. Efectivamente. Colón, personaje que se pasa 7 años en España buscando el auxilio de los reyes, el amparo de los reyes, finalmente lo consigue gracias a los muchos amigos que tiene en España y a lo bien tratado que es en España. Es impresionante la agenda. Si pudiéramos coger la agenda telefónica de Colón, es una agenda telefónica importante. Entra en contacto con personas de altísima alcurnia, empezando su propia esposa, no es mentira, Felipa Muñiz, de Perestrelo. Completamente desconocida. Completamente desconocida, pues es una persona que tiene acceso a ¿Era castellana ella? Era portuguesa. Era portuguesa. Tiene acceso a la aristocracia portuguesa y a la aristocracia castellana. El presidente del Consejo de Estado era su primo. Así que efectivamente Colón va a ser muy bien tratado en España, muy bien acogido, muy bien presentado. Curiosamente, al final, las personas que más y mejores favores le van a hacer son personas que no pertenecen propiamente a la aristocracia. Hay unos frailes ahí, Antonio de Marchena, Juan Pérez le hace unos favores impresionantes a Cristóbal Colón. El primero de los favores que le hace es el de que cuando ya Cristóbal Colón, 1491, ha hablado con los reyes católicos, sale de Granada completamente abatido, pesimista, pensando que después de tanto tiempo todos los esfuerzos no han servido para nada, pues antes de ir iba hacia Francia. Él se dirigía a Francia a proponerle el proyecto al rey de Francia. Se le había propuesto con anterioridad al rey de Portugal. Su propio hermano Bartolomé, si no estoy mal informado, también propone el proyecto en Inglaterra. Todos le cierran las puertas. Va tocando todas las puertas. Y cuando ya se va a Francia en 1490, decide irse a Francia en 1491, pues hace una parada en La Rábida. Ahí se encuentra con Juan Pérez, fray Juan Pérez, y dice, espera, no te vayas, yo te voy a hacer una última gestión. Este había sido confesor de la reina católica, se presenta en Granada y aboga por... Y ya es cuando se producen las definitivas capitulaciones, los reyes católicos ya creen en el proyecto. También tenga mucho que ver, seguramente, que Colón finalmente abre su alma y cuenta la realidad a los reyes católicos, porque el problema de Colón es que no contaba nada. No contaba nada de su auténtico proyecto, es decir, bueno, muy bien, vale, usted quiere ir allí, dice que va a haber tierras y que va a venir con mucho oro, pero ¿esto por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Y él se guardaba su información más importante, probablemente pues nada, ya debió ser, todo esto estamos especulando, pues Juan Pérez le debe volver a La Rábida, dice, oye, que los reyes te van a recibir, pero cuéntales de una vez ya
Las verdaderas intenciones. Las verdaderas intenciones y por qué estás tan seguro de lo que quieres hacer. Y bueno, pues esta es un poquito la historia de Colón. Y el segundo favor que le hace Fray Juan Pérez, no menos importante que el primero, a Cristóbal Colón, es que es el que le pone en contacto con los pinzones. Dice, mira, y los marinos que necesitas son estos. Si estos no creen... La tripulación, Sí, los víveres... Le ponen 2 barcos, le consiguen la tripulación, tienen conocimientos náuticos absolutamente impresionantes, probablemente los mejores marinos que existen en aquel momento en España, y no olvidemos otra cosa que tampoco consideramos con la importancia que tiene. Martín Alonso Pinzón no es ningún ceporro, no es ningún marinero con un gorrito en la cabeza que no sabe de nada. No, Martín Alonso Pinzón es un tipo muy instruido. Consta de sus visitas a la biblioteca de Roma, probablemente varias, pero desde luego la última y más importante, la que realiza en el año 1491, justo antes de conocer a Colón. Él está viniendo de Roma cuando Fray Juan Pérez presenta a Martín Alonso Pinzón y a Cristóbal Colón. Él viene de Roma y en Roma se relaciona muy bien. En Roma es buen amigo del bibliotecario del Vaticano, un tal Martelos, que incluso se dedica a hacer mapas. Consta también la historia de un mapa desaparecido en la biblioteca de Roma por esas fechas, y se le atribuye ese robo precisamente a Martín Alonso Pinzón. Es un hombre que está en el mismo proyecto que Cristóbal Colón. Él también está pensando en la navegación hacia Occidente y qué es lo que puede haber hacia Occidente. Probablemente incluso, muy posible, son cosas que no sabremos nunca, pero posiblemente los conocimientos que tenga Martín Alonso Pinzón sobre lo que se puede encontrar navegando hacia el occidente sean incluso mejores que los que tenía el propio Colón, que los tenía muy errados. Él había mezclado sueños con realidades. Cristóbal Colón, él lo que tiene, por cierto, es que a una determinada distancia, que viene a ser de unos 7.000 kilómetros, se va a encontrar tierra, y ese es el tierra sueño de Colón. Asiática. Claro, ese es el tema. Él sabe que a 7.000 kilómetros hay tierra, pero él cree que es Asia, y Asia está todavía a 10.000 kilómetros más allá. Se especula con la idea, que yo no te puedo decir hasta qué punto esto es cierto, ni cuáles son las fuentes de esta idea, pero se especula con la idea de que Cristóbal Colón trabajaba con millas árabes, con millas genovesas y no con millas árabes, que tienen una diferencia de un 25% en cuanto a su longitud. Entonces él tenía una idea clara de cuántas millas había hasta Asia, pero no había tomado en consideración que esas millas no eran las genovesas con las que él trabajaba, sino que eran más bien las millas árabes, que eran más largas. Pero lo que tiene muy claro es que a 7.000 kilómetros de distancia hay tierra, y que esa tierra es productiva, es decir, le va a enriquecer. Y ahí entramos en el plano de las especulaciones, de las hipótesis. ¿Por qué tiene tan claro Cristóbal Colón que navegando 7.000 kilómetros hacia Occidente va a encontrar un tesoro que efectivamente encontró? Eso. Y ahí entraríamos en la historia del prenauta, alguien que le habría dado una información previa, tantas cosas, ¿no? O incluso un indio que hubiera podido, igual que muchos marineros occidentales europeos llevados por los vientos acabaron en América. Es una cosa que le ocurre, por ejemplo, a Pedro Álvarez Cabral, el supuesto descubridor portugués de Brasil. Pedro Álvarez Cabral no iba a Brasil, no tenía la menor intención de llegar a América ni de descubrir nada. Él iba por la ruta portuguesa a enriquecerse, como se enriquecían todos los portugueses, en la India, exactamente, y en las Molucas, especias, sobre todo especias, y se pueden hacer otros comercios tanto mejor, pero unos vientos lo llevan inexorablemente y acaba en Brasil, en abril del año 1500, por lo cual los portugueses le tienen por el descubridor del Brasil. Los portugueses nunca nos dicen que él no quería descubrir Brasil, pero es que los portugueses además nos ocultan otro dato, que es que 4 meses antes, 3 meses antes, ha llegado alguien al Brasil antes que Pedro Álvarez Cabral. ¿Y quién es ese alguien que ha llegado al Brasil 3 meses antes que Pedro Álvarez Cabral? Vicente Yáñez Pinzón, descubridor de Brasil, pero bueno, de eso ya hablaremos. Entonces, pues estamos en toda esta cuestión de
de por qué Colón quiere con tanta insistencia llegar a América, qué es lo que espera encontrar allí. Allí efectivamente parece que encuentra un tesoro. Y él sí viene rico, el resto de los marinos no. Esta historia del oro por baratijas de Lelutier, eso no existe. El resto de los marineros españoles llegaron tan pobres como se habían ido. Y de muchos de ellos, de la mayoría de ellos, ni el nombre conocemos. O sea, esa historia de no, llegaron, los indios tenían el oro hasta vamos, en el pelo, y no había oro. Ni en Cuba, ni en La Española, ni en Puerto Rico hubo hasta que no tesoros se descubre en significativos. Potosí, Exactamente, no exactamente. sale rentable, por decirlo Exactamente, así es. Es decir, pero bueno, quizás eso nos lleva a no, otros te lo lugares. cuento en 2 minutos, efectivamente. Es decir, la aventura española es de balde hasta el año 1545. Van apareciendo tesoros puntuales, el del Tlatoani, Moctezuma, el del Sapa Inca Atahualpa, en 1521, en 1535, pero aquello es, ¿cómo se dice? Pan para hoy, chocolate del oro, pan para hoy, hambre para mañana. España está en América porque cree en América, porque quiere poblar América, porque quiere recrear España en América. Eso es algo que solo hace España, no lo hace ninguno de sus imperios contemporáneos, hasta 4, el francés, el inglés, el holandés y el portugués, ¿no? Todos estos imperios solamente tienen interés en llegar a las costas, encontrar tesoros fáciles, carne humana, es decir, esclavos, y enriquecerse de esa manera. El único imperio de esa época que manifiesta un interés en explorar los territorios, en adentrarse en ellos, en las personas que los pueblan, en instruirlos, en evangelizarlos, solo es España. Y todo eso no tiene premio de verdad. He hablado de algunos tesoros que van apareciendo, que bueno, pues enriquecen a unos cuantos, tal. No, el premio de verdad se produce en 1545 con el hallazgo de las minas del Potosí, que sí van a proveer al mundo de, algunos dicen que hasta el 70% de la plata que existía en todo el planeta. Ahí se produce el premio, 1545, pero España está perseverando desde 1492. Y ahí está ese segundo viaje también de Colón, que es importantísimo. Siempre hablamos del primero, 1492, hay que hablar del segundo, porque el primero es el descubrimiento, pero el segundo es cuando España expresa de una manera clara y manifiesta su interés en establecerse en aquellos territorios, en crear ciudades, en recrear nuevas Españas. 1493, 15 barcos, 2000 personas, van caballos, van cerdos, van semillas, van profesionales, van mujeres, las 3 primeras mujeres, luego en el tercero irán 30, pero va sobre todo una cosa que define completamente la aventura española: van sacerdotes. En el primero no van sacerdotes. Esos cuadros que nos muestran a Colón llegando a las Indias en el descubrimiento con una serie de frailes que le acompañan, no es real. No hubo frailes en el primer descubrimiento. Se iba a la nada, no se sabía que se iba. En el segundo van frailes. ¿Por qué? Porque España ya ha decidido que se establece en aquellos territorios. Y España, cuando se establece, manda frailes. La conquista de América, de alguna manera, es la conquista de los conquistadores. Sobre todo es la conquista de los misioneros. Esa es la auténtica conquista española de América. Bueno, pues entonces tenemos a los hermanos Pinzones, que son Vicente Yáñez Pinzón. Son Martín Alonso y son Francisco Martín. Pues si quieres, vamos hablando de cada uno de ellos. Martín Alonso, el más importante, el mayor también, nacido hacia 1440, no consta con seguridad, jefe de la manada, el auténtico líder también en Palos de la Frontera, el que se entiende con Cristóbal Colón, el que alcanza un acuerdo con Cristóbal Colón en los beneficios de la operación. Se especula con la posibilidad de que incluso el 50% de los beneficios que pudiera dar esa operación, Colón se los concede a Martín Alonso Pinzón. Es el que va mandando la pinta. Aquí en esta expedición iniciática que va a América tenemos 2 carabelas y una nao. Carabelas son unos barcos portugueses que están creados con la ciencia portuguesa, que son la náutica portuguesa, que en aquel momento está por encima de cualquier otra existente en ningún lugar del mundo. La única que le podría resultar más o menos competitiva y seguramente de menor calidad no es ni la francesa, ni la inglesa, ni siquiera la castellana, sería la china,
Por ahí, por la parte de China, también se están haciendo importantes exploraciones, pero la náutica por antonomasia en ese momento la tienen los portugueses. 2 carabelas portuguesas y una nao, que es un barco que va a resultar mucho menos productivo, mucho menos eficaz en esta expedición a América, tanto así que acabará encallando, y acabará encallando por culpa de Colón, que es su comandante. El comandante de la Santa María es Colón, el comandante de la Pinta es Martín Alonso Pinzón y el comandante de la Niña es Vicente Yáñez Pinzón. La Pinta de las 2 carabelas es la más grande, la más pesada, la más difícil de llevar. La Niña resultó absolutamente marinera. Un barco, hay autores que dicen que la Niña es el barco más importante de la historia. Hizo 3 viajes a América, navegó por el Mediterráneo, estuvo en todas partes del Mediterráneo, un barco fantástico. Este lo dirige Vicente Yáñez Pinzón. Martín Alonso Pinzón, por lo tanto, es el director, el comandante, el jefe de la Pinta, es el que va por delante. Estos 3 barcos no van al unísono, llevan una distancia de cierta importancia, nunca superior a las 5 millas. 5 millas es una distancia clave en la mar, porque es el momento a partir del cual se deja de tener visibilidad. Es decir, ese horizonte que siempre vemos en la mar, que nos debe llevar necesariamente a aceptar que la Tierra es redonda. O sea, la evidencia de que la Tierra es redonda no es tan difícil de alcanzar, y de hecho se alcanza muy pronto, antes de Cristo. Ya hay marineros que saben que la Tierra es redonda, porque no puede ser de otra manera. Tú avances lo que avances en la mar, siempre tienes el horizonte a 5 millas. Entonces, esa distancia es clave, es decir, estos barcos debían ir navegando a una distancia que no fuera superior a 5 millas, pero sí cercana a las 5 millas, no iban pegaditos, porque la mar no es tan fácil. No... Exactamente. Entonces, el que va encabezando siempre, el barco que se decide, porque es rápido, y porque va Martín Alonso Pinzón gobernándolo, el que va encabezando todo es la Pinta. Tan es así que América se va a descubrir en la Pinta. Es decir, el primer avistamiento tiene lugar en la Pinta, es la Pinta la que avisa de que hay tierra, y en la Pinta va ese Rodrigo de Triana o Rodríguez Bermejo, como quiera, no se sabe muy bien si es uno, si es otro, se lo denomina de una manera en unas fuentes, de otra manera en otra, no sabemos si estamos hablando de 2 personajes o es el mismo que lo llamamos de distinta manera. Ese Rodrigo de Triana, Rodríguez Bermejo, va en la Pinta. El primero que tiene conocimiento del descubrimiento es, una vez más, Martín Alonso Pinzón. Es Martín Alonso Pinzón el que comunica a Colón que se ha descubierto tierra, y con unas horas de diferencia, o sea, no es una cosa que inmediatamente, Cristóbal, que aquí está América, no, así que luego este Martín Alonso Pinzón, salva, y también Vicente, salva a Cristóbal Colón de una serie de motines que tienen lugar a lo largo, se habla de hasta 4 motines, 2 en los últimos días, el día 6 de octubre y el día 9 de octubre, que son ya definitivos. Ahí se habla directamente de tirar por la borda a Cristóbal Colón y iniciar y le salvan los Pinzones. Consiguen convencer a la tripulación de que les den un margen de maniobra, se habla de 3 días, se habla de 2000 leguas, según unas fuentes u otras. Bueno, y fueron providenciales, porque efectivamente en esas 2000 leguas o 3 días es cuando aparece finalmente tierra. Pero date cuenta de una cosa, que si Cristóbal Colón y toda esa tripulación hubiera decidido volver a España, el final era irremediable. Es decir, esos marinos en ese momento de su navegación están muertos. La única posibilidad que tienen es que, como efectivamente ocurrió, haya tierra cerca. No hay energía ni para proseguir una navegación hasta las costas orientales de Asia, si es que no hubiera estado América por medio, ni tampoco para volver a España. Era el final inexorable. Gracias a Dios, en algunos momentos la historia, la providencia fue cruel con España, en otros momentos no lo fue tanto, y este es uno de esos momentos en que no es tan cruel con España y aparece tierra. Entonces, pues por lo tanto, digo, en la Pinta de Martín Alonso Pinzón se descubre América. Luego, en esos 3 meses que están los españoles explorando aquellas tierras bajo la dirección de Cristóbal Colón, pues va a haber de todo. Se produce un enfrentamiento cierto, importante, entre Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón en un momento dado desaparece 46 días. Están por un lado la Santa María y la Niña, haciendo su exploración, principalmente en Cuba, y sin embargo Martín Alonso Pinzón en otro lugar no tan
no tan cierto ni conocido, pero es posible que descubriera Jamaica, que Jamaica está dentro de lo que es el Caribe, pues está Cuba así, la Española así, y Jamaica es una isla mucho más chiquitita hacia el interior, exactamente. Y aquí en el otro costadito, Puerto Rico. Es muy posible que Martín Alonso Pinzón, en esos 46 días que lleva a cabo una derrota no muy conocida, pues descubriera tanto Puerto Rico como Jamaica. Mientras que, por el contrario, Cristóbal Colón está en la parte de Cuba y buscando ese tesoro que él conoce y en el que tiene tanta fe. Y que no va a encontrar. Que sí va a encontrar. Lo más probable es que lo encontrara en la isla de la Española, en el centro de la isla de la Española y además un poquito hacia el interior. Ahí es donde seguramente, creo que el nombre que se le da en ese momento al lugar donde aparece esa mina de oro, ese tesoro de oro, es el Fuerte Santo Tomás. Además, pero eso, claro, esto nos obligaría a adentrarnos en la teoría del prenauta. Es decir, que alguien le ha dado información a Cristóbal Colón, información bastante buena, sería este prenauta, que podría ser Alonso Sánchez de Huelva. Por lo menos 5 fuentes originarias hablan del prenauta. Habla Bartolomé de las Casas, habla Hernando Colón, el hijo legítimo de Cristóbal Colón, habla Gómara, habla Fernández de Oviedo y habla el que más y con más detalle, Garcilaso el Inca. El problema de Garcilaso el Inca es que es muy posterior. Empieza a escribir muchos años después, estamos hablando casi un siglo después. Y sin embargo es el que nos da información más precisa. Es el que nos dice que el prenauta se llama Alonso Sánchez de Huelva, que proviene de Huelva, que se habría conocido a Cristóbal Colón en la isla de Madeira. Bueno, pues esta es la teoría finalmente que podemos aceptar, entre otras muchas, que es el que le habría dado información de una mina de oro o de un tesoro de oro escondido en la isla de la Española. Además, incluso, según esta versión, le dice que se va a encontrar 3 bombardas, 3 bolas de cañón que él dejó junto a ese tesoro de oro. Y parece que, bueno, pues según esta versión, Cristóbal Colón lo habría encontrado. O sea que Cristóbal Colón sí va a encontrar oro. Y luego ya se produce lo que es el retorno a España, ya los dos juntos, aunque parten de lugares separados, el enfado que tienen, que son cosas que yo me pregunto. Es decir, es impresionante la habilidad de estos marinos, cómo saliendo de puertos distintos, en islas diferentes, en islas que no son conocidas, y se encuentran en la mar. Es impresionante. Yo me pregunto también cómo hacían los piratas para encontrar los barcos españoles. Fíjate, ya lo que ya te he dicho, la visibilidad en la mar es a 5 millas. Más allá de las 5 millas no ves. No me digas tú que hay un camino en la mar donde está el pirata esperando al barco. Y que ese camino, tiene un punto kilométrico, ¿no? Un punto, kilómetro 474 de la ruta del Atlántico. No. Que es algo impresionante la habilidad que tenían estos marinos para hacer cosas que hoy día nos parecen que para los que no estamos en el mundo de la mar son inverosímiles. Bueno, pues el caso es que Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón, saliendo de puertos distintos, de lugares distintos en las islas, no de puertos, no hay puertos, de lugares distintos en las islas del Caribe, pues se encuentran en un momento dado y continúan la travesía juntos, hasta llegar a las islas de los Azores, las Azores. Ahí se produce una tormenta que algunos dicen que es la peor tormenta de la historia de la humanidad. Yo tengo otra teoría al respecto, y ya te la diré también, te la voy a decir también. Pero bueno, el caso es que se produce una tormenta terrible que separa inexorablemente a las 2 naves que están volviendo, porque acuérdate que la Santa María, por culpa de Cristóbal Colón, se ha quedado encallada en lo que luego será el fuerte de Navidad. Con las maderas de la Santa María se va a construir la primera ciudad española en América, que es el fuerte de Navidad, donde se quedan 39 hombres, que luego desaparecerán. No se va a volver a saber nada de ellos. Por cierto, el jefe de esos hombres que se quedan allí es el hermano de la amante de Colón, Beatriz de Arana, es un Arana. Bueno, pues vuelven los 2 barcos y se separan a la altura de los Azores de manera inexorable, una tormenta terrible, que los separa, ya no se vuelven a encontrar, y Martín Alonso Pinzón va a llegar a España, va a llegar a Europa, y va a llegar a Europa por donde tenía que llegar, que es por un puerto español, puerto que no es otro que el de Bayona, en Galicia, donde al día de hoy todavía se sigue celebrando muchísimo esa llegada de Martín Alonso Pinzón a Bayona, ¿no? Parece que, no sé si es el 1 de marzo, parece que es, no te lo digo con seguridad. 93. Sí, del 93, efectivamente. Bueno,
Y Colón va con él no. No, Colón se ha separado, Colón va en la Niña, la navegable, el barco difícil. ¿Quién lleva el barco difícil? Martín Alonso Pinzón, el marinero, el geógrafo, el astrónomo. Y Cristóbal Colón va en el barco facilón. Y Cristóbal Colón no solo va a llegar a Europa 3 días más tarde que Martín Alonso Pinzón, lo que convierte a Martín Alonso Pinzón en el verdadero descubridor del tornaviaje atlántico. Es decir, en la mar los caminos de ida no son los de vuelta. Hay que ir a los sitios y hay que volver, y se vuelve siempre por distinto. En este caso, la trayectoria que realizaron estos marinos españoles, Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón, fue elíptica, que es lo que ocurre normalmente en la mar. Es decir, se va de una manera así y se vuelve de una manera así. Van por Canarias, ¿no? Sí, van por Canarias, vuelven, exacto, y vuelven por aprovechando los contralisios por las Azores. Todo eso hay que descubrirlo. Claro. De momento está todo por descubrir. Tú ten en cuenta que las Canarias son españolas desde 1483, concretamente la isla de Gran Canaria, 1483, es decir, no habían navegado tanto los españoles. 1492 se descubre. Y Tenerife se va a conquistar en 1498, 94, 2 años después del descubrimiento. Entonces van por Canarias. Bueno, Cristóbal Colón llega 3 días más tarde que Martín Alonso Pinzón y llega además por el único puerto, es grande, Europa ya tenía bien sus 100 puertos, en España había decenas de puertos ya, solamente en la parte de la que provienen estos marinos pinzones, hay su buena decena de puertos con los portugueses y demás. Es decir, tenemos un centenar de puertos en Europa por cualquiera de los cuales se pudo llegar, hasta por Noruega, hasta por Inglaterra. Si la mar te lleva por ahí, te lleva. Eso no lo puede evitar nadie. Y el tío va y llega por el único puerto de toda Europa por el que no, Cristóbal Colón, por el que no debía llegar. Puerto que no es otro que Lisboa. ¿Por qué no debe llegar por Lisboa? Porque en Lisboa está el gran enemigo de esta expedición, el rey Juan II de Portugal. ¿Por qué hizo esto Cristóbal Colón? Pues mira, eso me lleva a justificarte la afirmación que ya te he hecho, que la tormenta de las Azores a lo mejor no fue tan terrible. Y la aprovechó Cristóbal Colón para separarse de Martín Alonso Pinzón, porque él quería entrar por Lisboa. Él quería ver a Juan II de Portugal. ¿Y por qué quería Cristóbal Colón ver a Juan II de Portugal? Pues esto no podemos sino especular. Lo primero que cabe responder, bueno, pues porque quería mejorar sus condiciones respecto de las que ya tenía con los reyes católicos. Difícil, porque las condiciones que les dieron los reyes católicos fueron impresionantes. Lo hacían virrey, lo hacían gobernador, lo hacían almirante, le daban el 10% de todo lo que encontrara, de todos los tesoros encontrados. Eso era inmejorable, no lo podía hacer nadie. A pesar de que en ese momento, ojo, tampoco nos equivoquemos sobre este tema, la potencia marítima de Europa no es Castilla, es Portugal. Portugal va por delante de Castilla en ese momento de la historia de Europa. Portugal le ha infligido a Castilla la derrota de Aljubarrota, un siglo antes. Portugal le ha infligido a Castilla la derrota de la que ya hemos hablado, de la batalla de Guinea. Portugal tiene toda la escuela de Sagres, los mejores marinos. Portugal ha descubierto, Castilla todavía no ha descubierto nada. Portugal ha descubierto Madeira, ha descubierto las Azores, está en el norte de África, Ceuta, Melilla. La potencia es Portugal. Esto no nos equivoquemos. En 1500 la cosa ha cambiado, pero en 1492 la potencia es Portugal. Entonces estábamos en la pregunta que cabe hacer, oye, ¿por qué Cristóbal Colón hace esto tan arriesgado, tan feo, tan indigno, ¿no? Por otro lado, tan impresentable, ¿no? Estás trabajando para unos reyes y te presentas ante el rey enemigo. Y eso me lleva a mí a una conclusión muy interesante de la que creo ser el autor, y es que Cristóbal Colón en realidad era portugués y estaba herido, estaba ofendido de que su señor natural, el rey de Portugal, no hubiera financiado, no hubiera promovido, no hubiera colaborado en esa expedición suya. Esto es lo que yo llamo el síndrome del indiano. ¿Qué es el síndrome del indiano? El síndrome del indiano es un niño que sale de su pueblecito natal con 5 años, no tiene recuerdos de su pueblo, con una mano delante, otra detrás, se va a América o se va a cualquier otro sitio, triunfa, se hace millonario y toda su obsesión en todo momento es volver a ese lugar de origen y demostrarle a aquellos que no creyeron en él que él ha triunfado.
y llega, se hace un palacio, el norte de España está lleno de estos palacios de indianos, se hace un palacio, hace la donación de una iglesia maravillosa, en la parte de Navarra frontones, que a los navarros les gusta jugar a la pelota, les dona un frontón, porque él quiere ser recordado en aquel lugar que no creyó en él y del que ni siquiera tiene recuerdos. En el caso de Cristóbal Colón sí tiene recuerdos. Y eso es lo que para mí condujo a Cristóbal Colón a Lisboa, a hacerle así en las barbas, mesarle las barbas al rey de Portugal. Tanto fue así que el rey de Portugal le salva la vida. Se comporta Cristóbal Colón ante el rey de Portugal con tal altanería en aquella circunstancia que la nobleza portuguesa lo quiso linchar in situ. Y es el rey el que le salva la vida, precisamente porque no quiere tener un problema con el vecino, etcétera. Le salva la vida. Así que la nobleza portuguesa... Fíjate cómo se comportaría Cristóbal Colón con el rey para que... Bueno, pero estábamos con Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón ha llegado, por lo tanto, a Bayona, y lo que no sabe él es que está en sus últimos días de vida. Se dice que quiso dirigirse directamente a Barcelona, donde estaban los Reyes Católicos, puesto que había llegado antes, y comunicarle todo lo realizado. Los principales conocedores de la figura de Martín Alonso Pinzón, entre los cuales un marino historiador que se llama Juan Ángel López Díaz, niegan completamente esta traición por parte de Martín Alonso Pinzón. El caso es que él, desde Bayona, se dirige a Palos de la Frontera y allí va a morir a los pocos días de llegar. Fíjate qué muerte más triste. En el momento glorioso de la vida de Martín Alonso Pinzón, cuando es el personaje más importante del mundo. En ese momento es el personaje más importante del mundo, el que tiene las cosas más interesantes que contar. Está a pocos días de ponerse en la presencia de algunos de los monarcas entre los más importantes del mundo. Los Reyes Católicos todavía no son tan importantes como Juan II de Portugal, lo van a ser en breve, pero son uno de los grandes monarcas del mundo, tampoco el emperador de China, pero si tenemos que separar en ese momento 5 personajes o 10 con poder en el mundo, 2 de ellos son los Reyes Católicos. Y ante ellos se va a ver Martín Alonso Pinzón y no tiene mejor idea el pobrecito que morirse. No se sabe muy bien de qué, se dice, he leído en algún lugar que de sífilis, pero esto de la sífilis es muy improbable, porque incluso una enfermedad totalmente incierta, que no se conocen sus orígenes, ni cómo se desenvolvió, ni cómo se desarrolló, pero muy probablemente viene de América, y la están trayendo precisamente esos españoles en aquel momento de América. Muy probable, posiblemente. También te voy a decir que hay descubrimientos, incluso en Inglaterra, de frailes que han sido desenterrados del siglo XIII, del siglo XII, donde se han encontrado, pues la sífilis deja señales en los huesos, y entonces se ha encontrado que esos frailes ya tenían sífilis. Bueno, el caso es que, por decirte nada más, pues se dice que... Y nada, y Martín Alonso Pinzón, pues nada, es enterrado ahí en el monasterio de la Rábida, durante mucho tiempo en un lugar bien identificado, pero estas ideas que de vez en cuando tenemos los españoles, y también en otros lugares del mundo, nos ponemos a acometer reformas que no conducen a ningún lugar, se acomete una reforma del monasterio de la Rábida y se pierde el rastro, se sabe seguro que está ahí, cuando estás en el monasterio de la Rábida, en algún lugar, en mejor estado o en peor estado, están los huesos de Martín Alonso Pinzón, pero no se sabe dónde. Tiene un final parecido Quevedo también, una de estas aventuras, ensoñaciones de los intelectuales españoles. Los restos de Quevedo estaban en Villanueva de los Infantes perfectamente identificados. A principios del siglo XX se traen a Madrid para hacer una serie de trabajos de tipo biológico y no sé qué, y se pierden los huesos. Acaban en una fosa común, entre miles de huesos, y ya no se sabe cuáles son los de Quevedo. ¿Qué es lo que se hace? Encuentran un fémur que está doblado, como Quevedo era cojo, dicen, bueno, pues este fémur es el de Quevedo, entre miles y miles de huesos. Y se sacan hasta 13 huesos más, o 14 o 15, que son compatibles con ese hueso doblado. Y eso ha vuelto a Villanueva de los Infantes, y es lo que hoy día nos presentan como huesos de Quevedo, que pueden serlo o puede que no. Pero quiero decir que estas ideas, pues al pobre Martín Alonso Pinzón es víctima de una historia muy parecida, ¿no? Entonces al día de hoy, pues no sabemos dónde está enterrado. Muere en 1493, ha nacido en 1440, por lo tanto muere con unos 53 años de edad, ¿no? Esta es la edad que tiene Martín Alonso Pinzón cuando muere. Esta es la gloriosa vida de Martín Alonso Pinzón, que no es el único de los hermanos Pinzones. Y los otros dos continúan haciendo exploraciones. Los otros dos, uno sobre todo... Brasil, ¿no? Sí, uno de ellos pues es el marino más importante de
a partir de que muere Martín Alonso Pinzón y que luego morirá Cristóbal Colón en 1506, en 1504 muere la reina, Isabel la Católica, en el 6 muere Cristóbal Colón, pues a partir de ese momento Vicente Yáñez Pinzón se convierte en el marino más importante del mundo, el que tiene las claves. Va a participar en las 2 juntas náuticas, marítimas, más importantes que se van a convocar a partir de ese momento para resolver el problema americano, el problema del Nuevo Mundo, porque el Nuevo Mundo es un problema gravísimo que se encuentran los españoles. No, en el Nuevo Mundo no hay de nada. Vamos a recrear nuevas Españas, sí, vamos a poner toda nuestra fe allí y tal, lo que quieras, pero ahí no hay de nada. No hay instrucción, no hay formación, no hay conocimientos, no hay recursos, no hay oro, ni oro ni plata, ni nada. Y entonces se convierte en un problema porque el verdadero objetivo de esta expedición colombina y de todas las que vinieron después, en todo momento, no se olvida nunca, son las costas orientales de Asia. Ahí sí hay riqueza. ¿Dónde estaban las especies? Exacto, ahí están las especies, ahí está la porcelana, ahí está la seda, ahí están tantos instrumentos tecnológicos de la mayor importancia. China es, nada, lo que había que hacer es restablecer la ruta de la seda. La ruta de la seda había desaparecido en el año 1453 con la conquista de Mehmed II, del turco Mehmed II, el otomano, de la capital del Imperio Romano, que era Constantinopla. A partir de ese momento se cierra la ruta de la seda, una pésima decisión que toma el califa, el sultán, entonces sultán, luego será califa, el sultán turco, porque imperios reputadamente más brutales que el turco, como podían ser los mongoles, no habían tomado la pésima decisión que luego sí tomará Mehmed II. Los mongoles no cierran la ruta de la seda, ponen aduanas y vosotros estáis enriqueciendo, pues yo también, natural, y hay que pagar unos impuestos, unos aranceles, como estos famosos que ahora nos quiere imponer el señor Trump, y así, todos contentos y todos ricos. No, el burro de Mehmed II cierra la ruta de la seda, y eso es lo que va a impulsar a españoles y a portugueses a buscar nuevas rutas para llegar a los mismos lugares y restablecer ese mismo mercado y ese mismo comercio, que no es otro que el de la China. Y por el camino se tropiezan con América. Exactamente. Y entonces los españoles nunca olvidan que ese es el verdadero objetivo y todas las expediciones van dirigidas. Y eso es lo que se va a dirimir en las juntas de Toro de 1504 y de Burgos de 1508, presididas por Fernando el Católico, porque la reina ya no vive. El gran olvidado de la aventura americana, protagonista hasta más no poder de la aventura americana. Esto de que la aventura americana es una aventura de Isabel la Católica y el otro ni cree, se abstiene. No. Fernando el Católico es el que... Isabel la Católica es el corazón. Isabel la Católica ve una serie de mestizos, de indios, todavía no son mestizos, los mestizos vendrán después, una serie de indios a los que se puede convertir y poblar los cielos de nuevos cristianos. Pero el que ve la magnitud de la empresa que se está cometiendo es Fernando el Católico. El católico se da cuenta que se está restableciendo la ruta de la seda, que ahí hay muchísimo dinero, que ahí hay muchísimo poder, que ahí se entra en contacto con el emperador chino. Todo esto está en la cabeza de Fernando el Católico. Entonces se producen las 2 juntas, Toro 1504, Burgos 1508, en las que participa Vicente Yáñez Pinzón. Y Vicente Yáñez Pinzón lleva a cabo una serie de expediciones que son importantísimas, por lo menos 2. La primera, en 1499, culminada en el año 1500, en la que, como ya te he dicho, se descubre Brasil, enero del año 1500. Pedro Álvares Cabral, el portugués, llega 3 meses después y a contravoluntad, no como Vicente Yáñez Pinzón, que sabe lo que está buscando. Está buscando el paso para llegar a tierras chinas y puede que se encuentre tierras por medio. Él es perfectamente consciente de lo que es su objetivo, no el portugués, que lo único que tiene en la cabeza es, joder, macho, yo iba para las Molucas, no tengo ni idea de dónde estoy, esto es terrible, a ver dónde acaba esta aventura, seguramente acabará en el cielo o en el infierno, lo que le correspondiera a él por sus obras durante la vida, ¿no? Pero Vicente Yáñez Pinzón sabe perfectamente lo que está haciendo. Llega a Brasil, va a descubrir también el Amazonas, es el descubridor del Amazonas, descubridor del Brasil, descubridor del Amazonas. En una expedición posterior, que tiene lugar ya en el año 1507-1508, se adentra en el Caribe, siempre con el mismo objetivo, que es buscar el paso
Eso es lo que preocupaba a los marinos españoles, el paso. Todas las expediciones que se hacen son buscando el paso, hasta que al final se encuentra en el sur, lo encuentra en Magallanes, efectivamente, en 1521. Providencialmente, fíjate, los españoles se lanzan hacia el sur, porque ahí efectivamente, por muy difícil que sea, van a encontrar un paso viable, 500 kilómetros, que es el estrecho de Magallanes, y mal que mal un océano medianamente navegable, con esas temperaturas imposibles y tal, pero medianamente navegable. Si hubieran buscado el paso por el norte, que habría sido lo más lógico, porque Cuba está en el hemisferio norte, no está en el hemisferio sur. Si lo hubieran buscado por el norte, que también lo buscan, pero en un primer momento con menor intensidad, no lo habrían encontrado nunca. El paso del norte son 5.000 kilómetros, y solo es navegable un mes al año. Finalmente se encontrará, y hoy día se sabe, como pues, sigue siendo al día de hoy una ruta que nadie navega, que no es practicable. Bueno, pues buscando el paso se adentra en el Caribe y vuelve a hacer un gran descubrimiento, Vicente Yáñez Pinzón, que es el de la península del Yucatán, en definitiva, México. Ese México por el que luego entrará Hernán Cortés y conquistará en el año 1521. Y bueno, también hace una serie de trabajos en el Mediterráneo y tal, pero esta es la vida de Vicente Yáñez Pinzón. Y nos queda todavía un hermano Pinzón, Francisco Martín, si te parece. Sí. Hablamos un poquito de él. Pues Francisco Martín es el menos conocido, el menos brillante, ¿verdad? Es el que está en el medio. El mayor es Martín Alonso, Francisco es el segundo, Vicente es el... Hay 20 años de diferencia entre Martín y Vicente Yáñez. Bueno, Francisco Martín va a ser un gran marino, va a participar en muchísimas expediciones, va a tener también una trayectoria mediterránea, va a estar en Nápoles, va a estar en África, en distintas expediciones, pero va a participar en el viaje descubridor, primero de Colón, va a participar en el tercero de Colón, va a participar en el cuarto de Colón y va a participar en el primero de Vicente Yáñez, aquel en el que se descubren el Amazonas y Brasil, Francisco Martín. O sea, un navegante de primera categoría con el que había que contar. Parece ser que de todos ellos, el que mejor, como evidencia su propia carrera, el que mejor relación guardó en todo momento con Cristóbal Colón. Martín Alonso Pinzón definitivamente se pelea con él a muerte, y además la vida no le dio para mucho, porque si se hubiera prolongado otros 10, 15 años, la vida de Martín Alonso Pinzón, pues a lo mejor se podrían haber reconciliado, haber hecho otras cosas, pero no. Martín Alonso Pinzón muere en el peor momento de su enemistad con Cristóbal Colón. Vicente Yáñez Pinzón parece que se va separando paulatinamente de Cristóbal Colón, con mucha elegancia, sin llegar a ser su enemigo, pero no cuenta ya con Cristóbal Colón para lo que son sus aventuras, lleva una trayectoria totalmente personal y diferente, y sin embargo Francisco Martín sí mantiene en todo momento ese contacto con Cristóbal Colón y por eso participa en su primer viaje, en su tercer viaje y en su cuarto viaje. Y bueno, para ir un poco concluyendo esta entrevista, de algún modo los hermanos Pinzón, quizá los que sobreviven a Martín, ¿no? que fallece al poco de llegar a España en esa vuelta del primer viaje, son los que comienzan esta nueva etapa marítima, pero no solo marítima, sino que da lugar a ese esplendor de España a nivel mundial durante varios siglos. Son ellos, ¿no? Sí, sin duda. Ya lo has visto con Vicente Yáñez, que hace las expediciones más importantes después de las que están relacionadas con el descubrimiento. El descubrimiento del Brasil, el descubrimiento del Amazonas, el descubrimiento de la península del Yucatán, en el Caribe, que es ya el final occidental del Caribe, la búsqueda del paso, es importantísimo, con lo cual ya se certifica que el paso no está ahí, no es poco. Es decir, deja al mundo, cuando Vicente Yáñez Pinzón desaparece de la escena histórica, nos está mandando un mensaje: el paso lo tenéis que buscar más al sur, porque yo lo he buscado hasta Brasil y no lo he encontrado. O sea, quiero decir que son avances importantísimos. Y luego lo que le pasa a estos hermanos Pinzón es que, bueno, pues no sé, tal vez también su condición de españoles, como los españoles hacemos tan poco por nuestra historia, en cuanto vemos que algo huele a español, parece que no fuera suficientemente representativo, parece que no fuera suficientemente importante, pues han ido decayendo lo que es su nombre a lo largo de la historia, pero espero haber sido capaz de demostrarte la importancia que tuvieron Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón en el descubrimiento de América. Cristóbal Colón, hay un momento, según algunos historiadores, en que está dispuesto a repartir el tesoro encontrado con Martín Alonso Pinzón al 50%, y esa es la misma cuota
que la historia le debería dar a Martín Alonso Pinzón, la del 50% del descubrimiento. Hay obras, hay una obra de un escritor, Manzano, o no, o Valera Marcos, creo que es, que habla, creo que se titula Colón y Pinzón, codescubridores de América, o algo por el estilo. Y es realmente en los pleitos colombinos, que tienen lugar a partir del año 1507, cuando las descendientes, todas ellas femeninas, de Cristóbal Colón, bueno, pues se inician una serie de pleitos para ver la herencia, cómo hay que repartirla, porque además es que Colón había dejado instrucciones de que la herencia se repartiera siempre por vía masculina, por lejana que fuera, en detrimento de la vía cercana. Entonces todo esto da lugar a unos pleitos colombinos y también ese deseo también de los reyes católicos de liberarse de ese yugo pesado que representaba todo lo que le habían dado a Cristóbal Colón, que lo habían hecho virrey, gobernador de todo lo que descubriera y tal. Todo eso los reyes católicos se quieren zafar de esa pesada. Bueno, pues esto da lugar a los pleitos colombinos, que son muy largos, del 1507 al 1530 y tantos, una cosa. Y en esos pleitos vuelve a ser muy importante la figura de Vicente Yáñez Pinzón. El fiscal, uno de los fiscales de esos pleitos, que se llama Villalobos, también otorga un protagonismo a los hermanos Pinzón enorme en lo que es el descubrimiento de América. Estamos obligados, y por eso te agradezco mucho tu entrevista, te agradezco mucho que estés aquí, la propuesta que me has hecho, estamos obligados a recuperar el nombre y el legado de los hermanos Pinzón, que fue absolutamente fundamental. Sin los hermanos Pinzón no habría habido descubrimiento de América. Sin el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América probablemente, esto es entrar en historia ficción y no lo sabemos, se podría haber dilatado en algún siglo, si no en varios siglos. Es decir, es un episodio, el del descubrimiento de América, que representa, como decirte, un hito. Un hito es algo que hay en una carretera, ¿no? Es un pilón que marca el número kilométrico de una carretera. Un hito en una carretera que no existía. Había que construir esa carretera. Esa carretera se podía haber tardado en construir 2 siglos, 3 siglos. Hasta que, porque sí, hay descubrimientos de América. En 1497 los ingleses hacen su descubrimiento de América. En 1500 los portugueses hacen su descubrimiento de América. En 1524 los franceses hacen su descubrimiento de América. Pero lo hacen sobre el de Colón. Ya ha estado allí Colón, ya han estado los españoles, ya han estado los Pinzones. Y siguen esas rutas exactamente, ya y nos explican que ahí hay tierra. Pero si no hubieran estado ellos, nadie más inicia esas expediciones. Esas expediciones se habrían demorado en muchos siglos. Y todo esto fue posible gracias al encuentro de Colón con los Pinzones que propició Fray Juan Pérez, y gracias a todos los siglos que los Pinzones llevaban ya trabajando en este tema, a todos los niveles. Su formación marítima, su formación náutica, su formación intelectual, astronómica y geográfica, que demuestra precisamente esas visitas de Martín Alonso Pinzón a las bibliotecas vaticanas. Hay que recuperar a los Pinzones, es completamente obligado. Bueno, pues con nuestro granito de arena colaboramos a esta empresa y agradecemos a don Luis que nos haya concedido esta entrevista tan jugosa y sustanciosa. Bueno, y yo a vosotros, Óscar, no te quepa duda. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Óscar.